septiembre de 1808. De su infancia se conoce muy poco. En realidad solo se sabe el día en el que fue bautizado, el cual fue el 16 de abril de 1782, días después de haber nacido. Estudió medicina y cirugía en el Colegio de Cirugía de su ciudad natal, y esto era un centro de renovación médica a la vanguardia de la ciencia aplicada en España. Como dicha institución no estaba autorizada para otorgar el grado de bachiller en artes y filosofía, Mutis tuvo que terminar su carrera en la Universidad de Sevilla, donde entró a ver otras materias como la física, la química, la botánica y la anatomía práctica. Dio clases de anatomía en el Hospital de Madrid y estudió matemáticas, física, astronomía y ciencias naturales. También trabajó en el Jardín Botánico del Soto de Migas. En el siglo XVIII, el siglo de las luces, o también llamado la Ilustración, las corrientes filosóficas del racionalismo y el naturalismo de los grandes pensadores franceses, como Descartes, el cual es considerado como el iniciador de la filosofía racionalista moderna por su planteamiento y resolución del problema de hallar un fundamento del conocimiento que pueda garantizar su certeza, y como el filósofo que supone el punto de ruptura definitivo con la escolástica. Ingleses como Bacon, que se le reconoce por haber aportado a la lógica el método experimental inductivo, ya que anteriormente practicaba la inducción mediante la simple numeración, es decir, extrayendo conclusiones generales de datos particulares. Y holandeses como Spinoza. Este sostuvo que el universo es idéntico a Dios, que la sustancia incausada de todas las cosas, considerando como el exponente moderno más completo al panteísmo. Este no perteneció a ninguna escuela y tampoco creó alguna. España había participado activamente en el desarrollo científico y técnico del Renacimiento, y la conquista de América le permitió, así como a Portugal, aumentar su protagonismo en el avance científico de esa centuria. Ramas de conocimiento como la astronomía en su aplicación a la navegación, la geografía, la cartografía, la medicina y la botánica tuvieron un impulso bastante importante. También se acrecentaron los conocimientos matemáticos relacionados con el cálculo mercantil y la medicina, así como también las técnicas y la fabricación de instrumentos científicos, la metalurgia y la construcción naval. Las contribuciones hispano-lusitanas y la enseñanza de lo aprendido de los habitantes locales y lo descubierto de la naturaleza del Nuevo Mundo, así como los desarrollos que también surgieron en las ciencias del resto de Europa, contribuyeron a una renovación de la imagen de la naturaleza y del hombre. Al implantarse durante esta época de la ciencia renacentista europea en América, y le correspondió a la Nueva España a un lugar destacado en un primer momento en la asimilación de los saberes científicos y después en el cultivo de ellos. El ambiente de libertad política, diversidad religiosa y prosperidad económica de la burguesía imperante en Inglaterra, Holanda, era el más adecuado para el triunfo del pensamiento ilustrado. Sin embargo, fue Francia donde la interpretación del empirismo inglés por los racionalistas continuadores de Descartes produjo el movimiento de la Ilustración. En el siglo XVIII también la mayor parte del territorio americano eh, formaba parte de las coronas europeas, entonces como colonias ultramarinas como América del Norte de Francia, Gran Bretaña y España, América del Sur, Portugal, Holanda y Francia. En 1789 estalló la Revolución Francesa. Esta derrocó la monarquía y tuvo un cambio en las estructuras del poder en Francia.
Entonces esto tuvo como consecuencia que surgieron grandes conceptos modernos como el de ciudadanía e igualdad ante la ley y derechos de las personas. En el año 1760, Mutis viajó al Nuevo Reino de Granada, en Colombia, como médico del virrey Pedro Mesías de la Cerda, donde en Bogotá obtuvo cátedra de matemática. En 1732 descubrió el árbol de la quina en el monte de Tena, ubicado pues, en Cundinamarca. En los, este árbol el descubrimiento de este árbol tuvo una polémica sobre la importancia de la planta y sobre la prioridad del descubrimiento. Esta teoría, la confusión que había sobre las quinas al hecho de que en Europa solo se pensaba que se trataba de una simple planta, pero Mutis distinguió varios tipos. 4 especies tenían valor terapéutico y 3 carecían de efectos medicinales. Todas ellas estaban agrupadas en el género Chichona. Y en los últimos años del siglo, Mutis se dedicó a publicar sus trabajos sobre el género Chichona. En estos momentos habían en Europa una gran demanda de la quina, por lo que era usada como planta medicinal y llegó al punto de casi estar extinta. El 23 de noviembre de 1783, la expedición fue confirmada por la Real Cédula y se trasladó a Mariquita. Esta población resultaba bastante propicia para poder adelantar todas sus labores de inventario de la expedición. Se asentaba entre 2 cordilleras. Su comunicación con Santa Fe no era complicada y era paso obligado a la vía que enlazaba la capital con el principal puerto de Honda, hecho que favorecía las labores comerciales, además de situarse también cerca de un centro minero de relativa importancia, donde era factible ensayar las diversas técnicas de minería. Los botánicos debían recoger muestras exclusivamente botánicas que eran acompañados de uno o varios herbolarios que ejercían funciones auxiliares. Los pintores se encargaban de copiar las plantas recolectadas sin omitir el más mínimo detalle y con la mayor perfección posible. Los resultados científicos y económicos son más relativos. Coleccionaron aproximadamente 5.393 láminas magistralmente realizadas, compuestas por 2.945 estampas en color y 2.448 dibujadas a pluma. Esto representan 2.696 especies y 26 variedades. Muchas de ellas no tienen la descripción correspondiente. Las cerca de las 20.000 plantas herborizadas y las más de 6.000 ilustraciones con los diarios manuscritos pasaron a formar parte de la Real Jardín Botánico de Madrid. Ahora se cumplen 200 años del arribo de Cádiz de este tesoro botánico que incautó el general Morillo, enviado a las colonias para sofocar las rebeliones independentistas. El encargado de recoger todos estos valiosos materiales y llevarlos a la capital fue Mariano Lagasca, que era un botánico español, director del Real Jardín Botánico de Madrid. Una de las frases más reconocidas de Mutis es: "Oh, santo Dios, cuánto tiempo y constancia se necesitan para ir descubriendo los arcanos de la naturaleza". Esta frase fue escrita en 1780, cuando Mutis ya lleva casi 2 décadas intentando descubrir los secretos de la naturaleza en la selva de la que es hoy territorio colombiano.